En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 9, 2, 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 6 de agosto, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Hermosa fiesta con varios aspectos para meditar. El anuncio de la pasión sumergió a los discípulos en una profunda crisis. Ellos se encontraban en medio de los pobres, pero en sus cabezas todo era confusión, perdidos en la propaganda del gobierno y en la religión oficial de la época. La religión oficial enseñaba que el Mesías sería glorioso y victorioso. Por eso San Pedro reacciona con fuerza contra la cruz. Un condenado a muerte de cruz no podía ser el Mesías. Según la ley de Dios era considerado un maldito de Dios, Deuteronomio 21. Ante esto, la experiencia de la transfiguración ayuda a los discípulos a superar el trauma de la cruz. En ella Jesús aparece en la gloria y habla con Moisés y Elías de su pasión y muerte. El camino de la gloria pasa por la cruz. ¿Cómo un crucificado muerto, como un marginado, puede ser el Mesías esperado por los siglos? La cruz era un impedimento para creer en Jesús. La cruz es un escándalo, decían, 1 Corintios 1. Las comunidades no sabían cómo responder las críticas de los judíos. Uno de sus mayores esfuerzos era ayudar a comprender que la cruz no era un escándalo ni una locura, sino la expresión del poder y de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1. Marcos contribuye a esto. Se sirve de textos del Antiguo Testamento para describir la escena de la transfiguración. No solo la cruz de Jesús era un problema. En los años 70, la cruz de la persecución era parte de la vida de los cristianos. Nerón desencadenó la persecución y hubo muchos mártires. Hoy, muchos sufren también por ser cristianos y por vivir el Evangelio. Unos puntos de reflexión a propósito de la transfiguración del Señor. Primero, Jesús cambia de aspecto. Jesús subió a un monte alto. Lucas dice que era para rezar. En la cima de la montaña, Jesús aparece en la gloria delante de Pedro, Santiago y Juan. Junto a él aparecen Moisés y Elías. El monte alto evoca al Sinaí, donde Dios manifestó al pueblo su voluntad en la ley de Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés, envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de él la ley. Elías y Moisés, los dos más grandes autoridades del Antiguo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas dice que la conversación gira sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Queda claro que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas enseñaban que el camino de la gloria
pasa por la cruz. Segundo, a Pedro le agrada lo que acontece, pero no entiende. Quiere alargar ese momento. Propone construir 3 tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que decía. Lucas añade que tenían sueño. Ellos son como nosotros. Qué difícil entender la cruz. La transfiguración comienza con una afirmación. La transfiguración comienza con una afirmación. 6 días después. ¿A qué se refieren los 6 días? Algunos lo explican así. Pedro quiere construir tiendas porque era el 6º día de las fiestas de las tiendas, fiesta popular que celebraba el don de la ley de Dios y los 40 años en el desierto. Para recordar esto, el pueblo debía pasar una semana de la fiesta en tiendas improvisadas. Por eso se le llamaba la fiesta de las tiendas. Si no era posible la celebración de los 6 días, por lo menos se hacía el 6º. Y así, Jesús, Moisés y Elías podían seguir conversando. Tercero, la voz del cielo esclarece los hechos. Apenas Jesús queda envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: «Este es mi predilecto, escúchenlo». La expresión hijo predilecto evoca la figura del Mesías siervo anunciado por Isaías 42. Escúchenlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés, Deuteronomio 18. En Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. Discípulos y cristianos de los años 70 no podían dudarlo. Jesús es el Mesías glorioso, pero el camino de la gloria pasa por la cruz. Según el anuncio dado en la profecía del siervo, la gloria de la transfiguración es la prueba. Moisés y Elías lo confirman, el Padre es el garante y Jesús la acepta. Cuarto, Jesús, solo Él y nadie más. Marcos dice que después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. Afirmar que solo ven a Jesús sugiere que de ahora en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Para nosotros los cristianos, Jesús y solo Él es la llave para comprender todo el sentido del Antiguo Testamento. Quinto, Jesús pide guardar silencio. Jesús dice que no lo digan a nadie hasta que Él resucite de entre los muertos, pero los discípulos no lo entendieron. En efecto, no entienden el significado de la cruz. Quien no une el sufrimiento a la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Sexto, el regreso de Elías. El profeta Malaquías anunció que Elías debía volver para preparar el camino del Mesías, Malaquías 3. El mismo anuncio está en el Eclesiástico 48. Entonces, ¿cómo podía ser Jesús el Mesías si Elías aún no había vuelto? Por esto los discípulos preguntaban: ¿por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? La respuesta de Jesús es clara: yo les digo que Elías ya ha venido, pero han hecho de él lo que han querido. Jesús hablaba de Juan el Bautista, martirizado por Herodes. Y séptimo, la transfiguración, sus enseñanzas. San Juan Pablo II afirmó: a nosotros los peregrinos en la tierra se nos concede gozar de la compañía del Señor transfigurado, cuando nos sumergimos en las cosas del cielo mediante la oración y la celebración de los divinos misterios. Pero como los discípulos, también nosotros debemos descender del Tabor a la existencia diaria, donde los acontecimientos de los hombres interpelan nuestra fe. En el monte hemos visto, en los caminos de la vida se nos pide proclamar incansablemente el Evangelio que ilumina los pasos de los creyentes. Y también dice el Papa Francisco: de la transfiguración quisiera tomar 2 elementos significativos que sintetizo en 2 palabras: subida y descenso. Necesitamos ir a un lugar apartado, subir a la montaña en un espacio de silencio,
para encontrarnos a nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Esto hacemos en la oración, pero no podemos permanecer allí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa de nuevo a bajar de la montaña y a volver a la parte baja, a la llanura, donde encontramos a tantos hermanos afligidos, ya sea por las fatigas, enfermedades, injusticias, ignorancias, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que atraviesan dificultades, estamos llamados a llevar los frutos de la experiencia que hemos tenido con Dios, compartiendo la gracia recibida. Que la transfiguración nos lleve por tanto a una vida de solidaridad y de cercanía, especialmente con los pobres, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y feliz fiesta de la transfiguración del Señor.